Hola comunidad de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es nuestro primer video. Hoy vamos a realizar comparaciones de rendimiento utilizando diferentes memorias en diferentes computadoras. Como ven aquí en pantalla, usaremos memorias de 2666 MHz, de 3000 MHz y de 3200 MHz. Como banco de pruebas tomaremos un Ryzen 5 3400G con su gráfica integrada, la Vega 11. Luego tomaremos un Ryzen 5 2400G con una RX 580 de 8 GB y por último un Ryzen 7 2700X con una RX 580 también de 8 GB. Comenzamos entonces con memorias de 2666 MHz en un Ryzen 5 3400G con su Vega 11. Configuramos para que por lo menos en Fortnite tengamos 60 FPS estables y vamos viendo qué es lo que sucede. En el lobby la verdad que estamos bastante bien, tenemos entre 100 y 140 FPS. Surgió la idea de hacer este video para que justamente puedan ver cómo es el rendimiento con una memoria, con otra, con distintas computadoras. Quizás están por comprar una máquina o están por actualizarla. Y bueno, es la mejor manera de poder ayudarlos para que puedan tomar la mejor decisión posible a la hora de realizar su compra. En caída registramos un promedio entre 40 y 60 FPS, nada mal. Y la jugabilidad ronda entre los 60 y los 100. Vamos a marcar un promedio de unos 80 FPS. Cambiamos las memorias por unas de 3000 MHz. Dejamos las configuraciones tal cual estaban y vemos qué rendimiento obtenemos ahora. Vamos a elegir nuevamente el mismo lugar para caer y como están viendo aquí en pantalla, los FPS son menores a los que sacábamos con las memorias anteriores. La jugabilidad también se ve afectada. Estamos notando también una caída de 20 FPS con respecto a las memorias que habíamos utilizado anteriormente. Por último colocamos las memorias de 3200 MHz, dejamos las configuraciones como estaban y vemos qué resultados obtenemos ahora. En caída vamos registrando una suba de FPS, pisamos los 70, los 75, los 80, baja 50, vamos a promediar un 60-65 FPS.
Se nota también una suba de FPS en la jugabilidad, también 10, 20 FPS más de lo que sacábamos anteriormente. Estamos entre 70, 90, algunos picos en 100. Cambiamos de computadora, montamos las memorias de 2666 MHz, quitamos el limitador de 60 FPS y vamos a probar qué es lo que pasa. En el lobby obtenemos un promedio de unos 210 FPS. Elegimos nuevamente la misma ubicación para caer. Vamos viendo un promedio de más o menos unos 120 FPS a medida que vamos descendiendo. Y la jugabilidad está más o menos entre 80 y 120 FPS. Promediamos unos 100 FPS. Hora nuevamente de cambiar las memorias. Pasamos a la de 3000 MHz y vemos que en el lobby obtenemos un promedio de 200 FPS. A medida que vamos cayendo, vemos que el promedio es aproximadamente de unos 100 FPS. Y la jugabilidad también ronda entre 100 y 120 FPS. Por último colocamos las memorias de 3200 MHz. Y vemos que en el lobby el promedio ronda los 210 FPS.
A medida que vamos descendiendo vemos que el promedio ronda los 120 FPS. Y la jugabilidad ronda entre unos 110, 120 FPS con algunos picos de 150. Cambiamos por última vez de máquina, montamos las memorias de 2666 MHz. En el lobby obtenemos un promedio de unos 240 FPS. A medida que vamos descendiendo tenemos un promedio de unos 130 FPS. Y en jugabilidad tenemos un promedio entre 180 y 200 FPS. Hora de pasar a las memorias de 3000 MHz y ver qué resultados obtenemos. En el lobby ya vemos una subida muy significativa de FPS con picos hasta 390. Bajan por supuesto, vamos a promediar unos 330 FPS. Vemos que a medida que descendemos obtenemos unos 130 FPS de promedio. Y el promedio de la jugabilidad está entre 200 y 230 FPS.
Llegamos a nuestra última prueba del día de la fecha. Montamos las memorias de 3200 MHz. Vemos nuevamente un incremento de FPS con picos de hasta 415 FPS. Igualmente no se pueden mantener, vamos a promediar un 340-350 FPS aquí en el lobby. Descendemos por última vez entonces y nos encontramos con la misma situación que en el lobby. Los FPS son bastante dispares, van de 120 a 230, no se pueden mantener por supuesto. Vamos a calcular un promedio entre 160 y 170. Y en la jugabilidad sacamos unos 200 o 230 FPS. Bien, bueno, como pueden ver aquí en pantalla tenemos todos los datos que hemos ido recopilando a medida de que fuimos haciendo las distintas pruebas. La verdad que en el 3400 no notamos una gran diferencia, es más, hasta se vio afectada la jugabilidad cuando pusimos las memorias de 3000 MHz. Recién en el 2400 tuvimos unos resultados más parejos, con FPS que no variaron tanto, rondaron más o menos siempre un promedio de 120 FPS en lo que respecta a la jugabilidad. Y por último, con el 7 sí hay una gran diferencia a la hora de utilizar memorias de 3000 o de 3200 MHz, con diferencias de 100 FPS en el lobby, en una caída, las caídas más o menos se mantienen, pero se nota muchísimo más la fluidez a la hora de jugar. Esperamos que este video les sea de utilidad para poder comprar o bueno, o actualizar alguna máquina que ya tengan. Y si les interesa este tipo de videos, por favor háganoslo saber a través de los comentarios. Será hasta la próxima.